con la enzima conitasa y pasa con la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y en este video les hablaré sobre los procesos degradativos de los productos resultantes de la glucólisis. Así es, el ciclo de Krebs, o también conocido como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o del ácido cítrico, al igual que su fosforilación oxidativa como medio de obtención de energía. Antes de comenzar debemos de saber qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de transformaciones moleculares y de transferencia energética, llevada a cabo sin interrupción alguna dentro de las células de los seres vivos. En él se efectúan procesos catabólicos y anabólicos, es decir, procesos degradativos y de síntesis orgánica, respectivamente. Es por ello que toda actividad celular y del organismo requiere de una fuente energética, pero no solo es eso, sino que también requiere de nutrimentos específicos como lo son las proteínas, los ácidos nucleicos, lípidos, minerales y vitaminas. Dichos nutrimentos deberán atravesar múltiples membranas, en las que, con frecuencia realizan un esfuerzo contra una gradiente de concentración, la cual implica un gasto energético sumamente importante para la célula. Para ello, es importante tener una buena alimentación que incluya todos estos nutrimentos. Asimismo, los carbohidratos proporcionan más del 50% de la energía necesaria para efectuar el proceso metabólico, al igual que de crecimiento, reparación, secreción, absorción, excreción y el trabajo mecánico de la propia célula. El ciclo de Krebs fue descubierto por el bioquímico alemán Hans Adolf Krebs en 1937. El ciclo consta de una serie de reacciones oxidativas del acetilcoenzima A para ser transformado a dióxido de carbono, es decir, bajo condiciones aeróbicas utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones. Esto con el fin de liberar energía para sintetizar el adenosintrifosfato o por sus siglas ATP, siendo la principal moneda energética de la célula y, como mencionamos al comienzo del video, se constituye por un cúmulo de reacciones catabólicas de los productos totales de la glucólisis. Dicho proceso se lleva a cabo en la matriz mitocondrial de las células eucariontes, constado de dos etapas. La molécula de ácido pirúvico formada por 3 carbonos se rompe, produciendo un grupo acetil de 2 carbonos y dióxido de carbono. Después, el grupo acetil se enlaza con la coenzima A para formar un nuevo compuesto denominado acetilcoenzima A. Al igual que, también se genera una molécula de nicotinamina, adenina dinucleótido fosfato o NADHP, fungiendo como transportador de electrones para el proceso. Comienza con el acetilcoenzima A entrando al ciclo, donde transfiere su grupo acetil al oxalacetato para formar una molécula de ácido cítrico, siendo catalizado por la enzima citrato sintasa, la cual consume una molécula de agua en todo el proceso. El citrato formado es capaz de impedir la actividad enzimática de la citrato sintasa, por lo que continuará generando más hasta que no se consuma totalmente el citrato. Posteriormente el citrato se convierte en cisaconitato, mediante la conitasa, misma enzima encargada de catalizar su cambio a isocitrato. El isocitrato es un isómero del citrato, diferenciado por servir como sustrato para la siguiente enzima. La isocitrato deshidrogenasa oxidará el oxoglutarato, o también llamado isocitrato, al igual que se genera un poder reductor almacenado en una molécula de nicotinamida, adenina dinucleótido o NAD, en la que se reducirá a NADH. Dicha enzima transformará el isocitrato en oxalsuccinato, lo que modifica la carga electronegativa de la molécula, produciendo su descarboxilación, es decir, se desprende un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono y se convierte en alfa-cetoglutarato u oxoglutarato. La enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, mediante una descarboxilación oxidativa, transformará el alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Todo este proceso se lleva a cabo en 3 fases, realizado por 3 subunidades de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Cuando se efectúa dicho proceso, se genera mucha energía, parte de la cual sirve para enlazar la coenzima A al succinil y el resto será almacenado en una molécula de NAD que posteriormente se convertirá en NADH. El succinilcoenzima A se hidroliza debido a la enzima succinilcoenzima A sintetasa para dar succinato. La succinilcoenzima A sintetasa rompe el enlace entre la coenzima A y el succinil. El cosustrato de esta reacción es el guanosin-difosfato o GDP, que aprovechará la energía de la reacción para unir un fosfato inorgánico y formar el guanosin-trifosfato o GTP. El succinato es catalizado por la enzima succinato deshidrogenasa para generar un fumarato, y el poder reductor generado por la oxidación se almacena en flavin-adenin dinucleótido o FADH. El fumarato mediante la fumarasa o fumarato deshidrogenasa se convierte en malato mediante la hidratación con un grupo hidroxilo, desde una molécula de agua.
Finalmente, el malato es oxidado por la enzima malato deshidrogenasa, generando un oxalacetato y una última molécula de NAD a NADH, para que posteriormente se repita el proceso. Dado esto, podemos deducir que el ciclo de Krebs genera poder reductor, es decir, NAD a NADH, que será convertido a ATP por la fosforilación oxidativa. Cuando concluye la glucólisis y el ciclo de Krebs, las moléculas de NADH y FADH son enviadas al proceso de fosforilación oxidativa, el cual consiste en una cadena de transporte de electrones más la síntesis de ATP por la enzima ATP sintasa, mediante una reacción aeróbica llevada en la matriz mitocondrial para producir ATP. En dicho proceso participan diferentes complejos de proteínas, así como una coenzima Q y un citocromo C. Las moléculas de NADH y FADH participan como moléculas transportadoras de electrones para la formación final de ATP mediante el difosfato de adenosina o ADP, al cual se le enlaza un fosfato inorgánico y forma enlaces de alta energía que se liberan cuando el ATP se descompone en ADP más un grupo fosfato. Para ello, los complejos participantes son el complejo 1, NADH deshidrogenasa, el complejo 2, succinato deshidrogenasa, el complejo 3, citocromo C reductasa, el complejo 4, citocromo C oxidasa y el complejo D ATP sintasa, encargado de la síntesis de ATP. Los complejos que aceptan electrones desde un transportador electrónico relativamente móvil y que pasan los electrones a otro transportador móvil son el 1, el 2, el 3 y el 4. Debido al primer paso de transporte de electrones por el complejo 1, se oxida el NADH. El impulso para la síntesis de ATP por el complejo ATP sintasa es generado por los complejos 1, 3 y 4. Las moléculas de NADH y FADH transportan electrones de carga energética. Dichas moléculas se oxidan transfiriendo electrones a los diferentes complejos, los cuales se donarán a moléculas de oxígeno por el complejo 4 formando agua. El gradiente de protones restantes se aprovecha para sintetizar y liberar ATP. La NADH se oxida por el complejo 1, en el que dona 2 electrones a dicho complejo, viajando a la coenzima Q, después al complejo 3 y de allí al citocromo C, para terminar en el complejo 4 y regresa nuevamente hacia la matriz mitocondrial, en donde se combinan con oxígeno y 2 átomos de hidrógeno para formar agua. Dicho flujo electrónico produce un bombeo de protones al espacio intermembranal. Cada vez que una molécula de NADH cede electrones, los complejos 1 y 3 bombean 4 protones y el complejo 4 bombea 2 protones al espacio intermembranoso mitocondrial. Las regulaciones del pH de los dos lados de la membrana se debe a que los protones del exterior tienen tendencia termodinámica de volver al interior, por lo que viajarán de regreso contra su gradiente de concentración a través del complejo de ATP sintasa, permitiendo la fosforilación de ADP a ATP. Por otra parte, la FADH se oxida por el complejo 2, repitiéndose el mismo proceso de donación de 2 electrones como sucede con el NADH. En todo el proceso de la fosforilación oxidativa, a partir de una molécula de NADH se producen 3 ATPs, y por cada FADH oxidado se generan 2. En resumen, podemos concluir que durante el ciclo de Krebs se obtienen 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 de NADH, una de GTP y una de FADH, por cada acetilcoenzima A. Por lo tanto, podemos concluir que el metabolismo de carbohidratos tiene bastante importancia, ya que radica en el hecho de ser la principal fuente energética que requieren los organismos para realizar sus funciones. Por ello, podemos deducir que en la glucólisis se obtienen 8 ATPs, en la formación de acetilcoenzima A6 y en el ciclo de Krebs 24, dando un total de 38 ATPs. Pero debido a la oxidación por la cadena transportadora de electrones y su paso por medio de transporte activo al interior de la mitocondria, le cuesta un ATP por cada NADH. Por lo tanto, el balance final resulta en 36 ATPs y no 38. Por la enzima conitasa y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O6